Ya, entonces está dando vueltas. ¿Ya? Entonces, como este átomo tiene libre giro, ¿por qué tiene libre giro? Porque acuérdense que este de aquí es un enlace simple y los enlaces simples tienen giro libre. ¿Ya? Entonces, como tiene libre giro, puede tener posiciones S y también puede tener posiciones R, porque está dando vueltas. A esa mezcla de R y S se le llama una mezcla racémica. Una mezcla racémica. A la mezcla de los dos. Ahora, ¿qué pasa? Si a este de aquí, que vas a encontrar R, pero también vas a encontrar compuestos S, ¿ya? Y se le llama mezcla racémica o racemato, ¿ya? A esta de aquí no le puedes llamar mezcla racémica, porque en esta no existen las dos especies. En esta necesariamente hay una conversión. A eso le llaman inversión. Inversión. Listo. A ver. Ahora, ¿qué más nos dice? Dice que forma eso ópticamente activo, ¿ya? Produce una metilcetona por oxidación. ¿Ya? ¿Han visto oxidación? ¿O no? O sea, ahí en la curso. Ya. ¿Qué pasa? Que los alcoholes, vamos a ponerle un ROH. Cuando se oxidan a terciarios, secundarios, algo así. No, usualmente con un oxidante, que puede ser dicromato o permanganato, el alcohol pasa a ser, supongamos que este es el tipo de alcohol, ¿ya? El alcohol pasa a ser un aldehído, ¿ya? Y ese aldehído, con el mismo reactivo, pongamos cromo más 6, que sería dicromato, ¿ya? Puede pasar a ser, o pasa mejor dicho, a ser un ácido carboxílico. ¿Ya? A esta oxidación se le llama reacción de Jones. La reacción de Jones, oxidación de Jones. Es el alcohol con dicromato o permanganato pasa al aldehído y luego pasa a ácido carboxílico. Esto pasa siempre y cuando sea primario. ¿Qué pasa cuando es secundario? Vamos a borrar el error. Cuando es secundario sería así. Por ejemplo, eso es secundario. ¿Qué pasa? El alcohol se va a oxidar, igual, pero ya no se va a poder oxidar a un aldehído. ¿Por qué? Porque se facilita de cierta manera, porque cuando se oxida, ¿ya? Cuando se oxida se dice que comienzan a perder hidrógenos, se comienzan a ganar oxígenos. Cuando se oxida se forma cetona. Y esta cetona ya no puede, ya vamos a ponerlo acá para que se entienda mejor. Tienes acá un carbono con 3 enlaces, hidrógeno, hidrógeno.
cambias un hidrógeno por un doble enlace. Cambias un hidrógeno por un OH, oxidación. Aquí solo tienes un hidrógeno. Este hidrógeno se va y formas un doble enlace. Pero ya no te quedan más hidrógenos para que formes un ácido carboxílico. Entonces, si dice que el compuesto A es activo, ¿ya? Y encima que produce una metilcetona, esta sería una metilcetona, ¿ya? Por oxidación, quiere decir que 1 es secundario. Y 2, como forma una mezcla racémica, se da por SN1. ¿Ya? Listo. Entonces, hasta este momento vamos bacán. Listo. ¿Qué más? A ver si tratamos con medio curso. Sí, está bien. Listo. Entonces, tenemos que es secundario. Y si forma una metilcetona, vamos a poner acá, compuesto A, es así. CH3, carbono, tendría aquí un oxígeno, acá tendría un hidrógeno, y aquí lo que continúa. ¿Ya? Ahora, al tanteo nada más. Aquí ya tenemos 4 hidrógenos. Entonces hay que poner los carbonos. ¿Cuántos carbonos faltan? Nos faltan 2 carbonos. Tenemos 4 carbonos. Para llegar a los 10 nos faltan 6. Entonces, no, tenemos 5. 1, 4 y 5. El compuesto A. Listo. Ya tenemos el compuesto A. Ahora vamos al B. Dice, el compuesto B origina por oxidación un ácido de cadena lineal. Entonces, un ácido de cadena lineal, entonces el compuesto A es este de aquí, 4 carbonos, un O, ¿ya? Y ahora tenemos, no, ese es el ácido, pero entonces quiere decir que el alcohol es primario, ¿cierto? Entonces tenemos un alcohol primario. Contemos los hidrógenos. 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3. ¿Cuántos hay? 6, 9, 10. Es lineal. Ese sería el B. Listo. Ahora nos vamos al C. Mientras que el alcohol C no sufre una reacción por oxidación. Acuérdense, como dijimos, los alcoholes para que hagan oxidación tenían que tener hidrógenos libres, hidrógenos disponibles. Entonces, si no sufre reacciones de oxidación, es que no tiene hidrógenos libres. Y si no tiene hidrógenos libres, es un carbono terciario. No tiene hidrógenos libres para oxidarse. Listo. Ahí están los 3. A, B y C. Esto es algo más sencillo. Pero tenías que saber lo de la mezcla racémica. Ay, sí, mejor porque el papel no saca nada. Ahora, si se preguntan si se puede oxidar el ácido carboxílico, no, hay que pasa de alcohol, carbonilo, de carbonilo a carboxilo. ¿Ya?
Listo. La siguiente. Acá tenemos que recordar, al toque nada más, acá tenemos que recordar, dice, procicar si cada una de las siguientes reacciones puede llevar a cabo mediante SN1 o SN2. Para esto simplemente tenemos que hacer un cuadro comparativo nada más. Para recordar lo de ayer. SN2 tendrá que ser terciarios, secundarios, SN1 digo. Preferentemente. Y ya recontra el último, el primario. Aquí al revés. El primario, secundario y más atrás el terciario. ¿Qué otro había? El efecto del grupo saliente. Ya. Grupo saliente, vamos a poner el eje C. Grupo saliente, en SN1 se necesitaba un buen grupo saliente, porque recuerden que se salía del alcohol, o el alcohol en este caso salía, y tenía que ser muy estable, el sustrato, o sea el carbocatión, y también tenía que ser estable el grupo saliente. Grupo saliente importante y estable. En este de aquí, el grupo saliente, también tenía que ser estable, pero no era tan importante. Listo. Solvente. Faltaba solvente. Solvente. Si era diprótico o era... Ajá. ¿Se acuerdan que cuando era prótico, o sea, tenía protones y podía formar enlaces puente de hidrógeno? Y si formaba enlaces puente de hidrógeno, al nucleófilo lo solvataba y ya no podía entrar por ese N1. Entonces aquí tenía que ser aprótico. Y en este de aquí, como usualmente eran primarias, podría ser solvente prótico. Puede ser solvente prótico. Se usa. Es más, el solvente prótico de cierta manera va a ayudar al grupo saliente, porque lo va a solvatar al grupo saliente, le va a ayudar. Pero en este sí es muy importante que sea aprótico. Ya, listo. ¿Qué más había? Ya, a ver, me preguntas. Bueno, también había el nucleófilo. 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 En los dos era importante, sí. Y cuando decir que era importante, que en los dos tenían que ser bases fuertes. Ahora, ¿en cuál es más importante? Los dos es importante y los dos necesitan base fuerte, pero ¿en cuál es más importante la concentración de nucleófilo? Porque este era bimolecular. Acuérdense de la velocidad de reacción. Es del sustrato por el nucleófilo, las concentraciones. Y aquí, en ese 1 a 1, solamente era la concentración de sustrato nada más. Aquí sí importa la concentración desde aquí. Entonces aquí es más importante, hablando de concentración. Listo, ahora nos vamos al 16. Ahora, dice pronosticar si cada una de las siguientes da, no interesa el producto, acá solo quieren que les digas, ¿es N1 o es N2? El A es uno secundario y además de secundario tiene un anillo bencénico. Entonces es muy estable, ¿ya? Pero tenemos un problemilla. ¿Cuál es el problemilla? El problemilla es que hay agua. Y si hay agua es un solvente prótico, ¿ya? Y bueno, no dice la concentración del ácido, pero bueno, se puede obviar de cierta manera. Entonces
En esta parte hablamos de solvente. Secundario, solvente prótico. Entonces, esa se favorece por SN1. SN2. Los dos. Perdón, SN2. Listo. Siguiente, la B. La B es primaria, pero utiliza dimetilsulfóxido, que es aprótico. ¿Ya? Es un solvente aprótico, pero es primaria. SN1. No puede ser SN1, no. Porque SN1 no nos dan, sería SN2. Ahora, ¿por qué sería SN2 adicionalmente? Porque tiene el HBr. Recuérdense que los nucleófilos eran en bases, ¿se acuerdan? Que en acidez era de esta manera. Sí. Más ácido, menos ácido, por así decirlo. Y cuando doblábamos, cuando hacíamos las bases conjugadas, intercambiaban de esta manera. Esta era una base más fuerte, esta también, y estas eran más débiles. Entonces, si ves en la B, al final el hidronio, ¿cuál era la función del hidronio? Atacar al OH, el OH se iba, o sea, se deshidrataba, por así decirlo, y luego el bromuro entraba. Entonces, ¿el bromuro es una base débil o fuerte? Con respecto a estas. Es una base fuerte. Base fuerte, primaria, SN2. Y aparte esa no estaba estabilizada por resonancia. Esa no está estabilizada por resonancia, así que es SN2 de hachazo, por donde se le vea. En solvente, en ácido y en estabilidad. ¿Ya? Listo, a ver. La C. Tienes un solvente prótico y tienes uno secundario. ¿Ya? Tienes uno secundario. Y de cierta manera se estabiliza por resonancia, pero no es una resonancia de anillo, solo es una resonancia de doble enlace nada más. O sea, tampoco es que sea muy estable. Listo. El ácido es una base débil, solvente prótico, estabilizado por un doble enlace. Yo creo que es SN1. Sí. Yo creo que es SN1. Es más, sería SN1 a ojos cerrados si fuera un aromático, un anillo. Sería SN1, así ojos cerrados. Pero el efecto resonante de ese conjugado ayuda. Ayuda. No tanto como un anillo, pero ayuda. Es secundario, la base es débil. Ayuda. Listo. A ver, la siguiente, dioxano. Ya, el dioxano es un solvente aprótico. ¿Ya? Es un éster. Es un diéster encima. ¿Ya? Ahora, a ver. Tienes un doble enlace, pero el doble enlace está recontra atrás. Sí. Estás hablando de un anillo primario. Pero este anillo primario tiene ramificaciones. Tiene un grupo metilo en el segundo carbono, tiene un doble enlace más atrás. Yo creo que esta da más para SN1. O sea, de cierta manera el primario no da, pero este de aquí está estabilizado, es así más o menos. Tienes el carbocatión y es como que la densidad electrónica es así. Por el doble enlace y por el metilo que está ahí. Sí. Yo creo que es más para SN1.
porque no es lineal, tiene ramificaciones y dobles enlaces. Listo, continuamos. Uy, ya, acá sí vamos a tener que utilizar el ¿cómo se llama este lenguaje? Listo. A ver. Vamos a borrarlo, ¿no? Pero vamos a dejarlo ahí. Explicar los siguientes resultados estereoquímicos. Tienes allí un alcohol aromático, ¿ya? Porque al inicio tienes un C6H5. La única forma que puede ser de esa forma molecular, la única estructura, digo, sería un anillo, un fenilo, ¿ya? Luego tienes una ramificación ahí, entonces obviamente va a ser SN1, ¿ya? Obviamente va a ser SN1. Listo. Entonces, nosotros decíamos que en SN2, ¿ya?, se formaba una inversión y en SN1 se formaba una racemización. Listo. Pero en esta reacción lo que nos dicen es que, como es un carbono secundario, puede ser los dos, ¿cierto? Un carbono secundario puede ser o SN1 o SN2. Entonces te estás poniendo esa condición, ¿ya? Y te está diciendo que a unas condiciones se da 98% de racemización, o sea, se da SN1. Y en el otro te dice que hay 27%, o sea, se da SN2. ¿Ya? Ahora un poco de teoría para ver por qué es SN2. Listo. A ver. Es más, lo podemos hacer con este, no esté más tranca. Ya. Ejemplo bien sencillo. Un carbono. Dos carbonos, eso tenía tres, ¿no? Ya. Carbono, carbono, carbono y carbono. Mira, para que no nos mareemos, para que no nos duela, y no entonces para que entiendan, vamos a utilizar el carwash. Listo. Vamos a estar compuestos. Es un dialcohol, ¿no? Un diol, ¿ya? Listo. Entonces, este es un alcohol diol secundario. Secundario. Entonces puede dar las dos. O puede dar SN1 o puede dar SN2. ¿Ya? ¿Qué sucede en ambas? Porque se dan ambas. ¿Qué sucede si hacemos por un mecanismo de SN1? Acuérdense que SN1 era de esta manera. Teníamos un Y a un carbono, a otro carbono, y ese estaba enlazado con un X. Y aquí pongamos H2. ¿Qué sucedía? Venía un nucleófilo. Y este de aquí se enlazaba y este de aquí salía, por así decirlo. ¿Y eso cómo se llamaba? Estado de transición. ¿Se acuerdan? Que venía el nucleófilo, golpeaba y este tenía que salir, ¿no? O sea, el resultado era de que este salía. Entonces
te quedaba de esta manera. No, va a tener aquí abajo, aquí. Y este de aquí salía. ¿Ya? Entonces te quedaba de cierta manera nucleófilo con carbono, sus dos hidrógenos, ¿ya? Y un CH2. Puede quedar inclusive H3 y este salía más un Y negativo. ¿Se acuerdan que por eso era SN2? Ya. En este caso sucede lo mismo. ¿Ya? Sucede lo mismo. Y ustedes dirán, uy, pero ¿cómo sucede lo mismo si es un alcohol? Ya. En el alcohol, se movió esto. En el alcohol, acuérdense que primero venía del ácido, el bromo, y este le dejaba el par de electrones. Eso por alcohol. Es por el alcohol, ¿no? Sí, mucho alcohol. Ya. Luego se formaba aquí una especie de protonada. ¿Ya? ¿Y qué sucedía acá? Cuando era SN1 se formaba un estado de transición, ¿cierto? Ya. Para que suceda ese estado de transición tiene que haber una estabilidad molecular. Y eso lo hacemos y eso nos va a resultar facilito con esto. Mirándolo de esta manera, tenemos más o menos así. No vamos a ponerle nada a los hidrógenos, pero vamos a ponerle de blanco a los metilos y de rojo a los alcoholes. ¿Ya? Listo. De cierta manera lo podríamos tener así. Aquí. ¿Ya? Pero ahora tenemos que recordar que van a haber dos ataques, ¿cierto? Tanto este como el otro. Entonces va a existir una situación así. Eso significa que en este espacio de aquí van a venir dos moléculas. ¿Es eso posible? En SN2 no, porque, o sea, al formar el estado de transición esto va a ser muy inestable. ¿Cuál es la forma más estable? Que esto gire así. Si te das cuenta, ahora los alcoholes están uno arriba, otro abajo, y encima los metilos, este metilo está hacia este lado, hacia adelante, y este metilo hacia atrás. Compensa, ¿no? La repulsión. Compensa la repulsión. ¿Entiendes? ¿Ya? Entonces va a suceder de esa manera. Se puede dibujar de otra forma la molécula, ¿no? Podría doblarlo, el OH por arriba. Entonces, mirando de esta manera, vamos a sacarlo así. OH aquí. OH acá. Tenemos aquí el grupo metilo. El grupo metilo por acá. Hidrógeno, hidrógeno. Así. Entonces, cuando se hagan las sustituciones, ¿ya? Cuando se haga el estado de transición, este va a ser muy estable. Ahora, cuando se hagan las sustituciones, ¿ya? Y los bromos van a entrar aquí.
Ya, pero esto de aquí, uno, ¿qué habíamos dicho? Que cuando entraba un átomo, golpeaba y este se iba para adelante y el otro cambiaba. Entonces cambiaba de esta manera, ¿sí? Ahí. Cambiaba su orientación de R a S. Ya. ¿Por qué solamente ocurre inversión? Porque siempre tiene que haber una forma trans, por así decirlo. No puede haber ese giro común que se dan en los hidrocarburos de sp3. No se puede dar esto. O sea, no puede reaccionar en un libre giro. Tiene que ser la forma más estable. Entonces, la forma más estable es así. Entonces, por eso hace la sustitución aquí, aquí, y se forma el cambio de la inversión. Se cambia, o sea, entra, golpea, cambia de posición, no se puede hacer eso porque tenemos que romperlo. ¿Ya? Y entra por acá y cambia también. Pero solo en una posición. Y como solo se da en una posición, si esta, por ejemplo, era S, o sea, SS, va a cambiar a RR. Solamente en una, nada más, porque solamente sucede en esta especie que es la más estable. Solo sucede ahí. ¿Ya? En cambio, la otra no. ¿Por qué la otra no? Porque la otra le quitabas el OH, se formaban los carbocationes y este puede dar vuelta. Está dando vuelta. ¿Por qué? Porque supuestamente la otra tenía que estar estabilizada. O sea, la otra tenía que estar ahí. Así, dando vueltas. Y acá tenía que haber una escasez de electrones, estar positivo. Y para que esté de cierta manera estable, tiene que dar vueltas, vuelta. Para que se estabilice por hiperconjugación. Le das acá. Entonces, como está en constante movimiento, es que se puede dar las S y las R. Esa es la diferencia. Para no escribirlo en toda esa manera. Esa es la diferencia. Por eso en una se da inversión y en otra se da racionalización. O sea, puedes encontrar de todo. Posiciones por todos lados. Ahora, hay otra cosa. Vamos a agarrar una molécula. Primero, ¿se acuerdan que cogimos una molécula y la golpeaba por atrás en SN2 y cambiaba de conformación? Ya. En las SN2 hay un problemilla. Cuando se va el bromuro, cuando se lleva el par de electrones del carbono, se dice que el bromuro está en toda esta zona. ¿Ya? Y si tú quieres, por ejemplo, que entre un grupo, así, grupo metoxio, ¿ya? Que es de un alcoxio, ¿ya? Si tú quieres que este grupo ingrese aquí, se haga una sustitución, va a ser difícil. ¿Difícil qué? Difícil que se haga, algunos le dicen por arriba. Va a ser difícil que lo hagan por arriba, porque se encuentra este de aquí. Entonces, ¿por dónde es más fácil que entre? Por el otro lado. ¿Ya? Y cuando entra por el otro lado, es donde cambia ¿cómo se llama? De configuración. ¿Puede entrar por arriba? Sí, puede entrar por arriba. Pero usualmente se dice que entra por abajo, por donde no está el grupo saliente. Y ahí es donde cambia de conformación también. ¿Ya? El libre giro y también por donde entra. Por arriba. Por eso se ven los dos también. Es un efecto también. A ver. Listo. Ahora, a ver. Explicarles. Ya,
Entonces, ya habíamos hablado que racemización era en SN1. Entonces, ¿qué dice? Explicar los siguientes resultados estereoquímicos. Ya, simplemente hay que poner que se da por SN1. Ya. Y porque 1 es secundario. ¿Ya? ¿Por qué es secundario? Y por el solvente. El solvente aprótico. Debería ser al revés, en realidad. No, está bien. El solvente prótico. Sí, ya. Sí, está bien. Porque en este caso, el agua, que es un solvente prótico, ¿ya? Va a recibir el grupo alcoxio, el grupo alcohol, ¿ya? Y lo va a estabilizar. ¿Sí? En cambio, en el otro no. En el otro, cuando salga el alcoxio, no lo va a solvatar tan bien. Sí. Es por SN, la racemización es por SN1 y la otra es por SN2. Nada más. Por eso. Los dos tienen el mismo nucleófilo y solamente cambia el solvente. Nada más. Solamente eso, nada más. Explicar nada más porque es SN1 y SN2 nada más. Nada más, porque no hay más información. Si hubiera ángulos, si hubiera más estereoquímica, ahí sí podríamos de repente explicar más. Pero básicamente solamente por SN1. A ver. Ya, yo creo que podemos pasar a eliminación. ¿O quieren continuar otra vez? Vamos a adelantar es eliminación y después volver. ¿O continuamos más en el 18? Ya, pero ¿cuál es la eliminación? Eliminación son a partir de 21. 21, 22, 23, 24, 25. Ya, eliminación. Ya, listo, eliminación. Ya. Ya. Eliminación de alcoholes.